Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Quiero contarles que estoy muy contento porque tengo aquí a Santiago Gómez, un súper invitado con el que vamos a hablar de varias cositas. Ya en el título ustedes se estarán dando una idea, pero nada, no quiero dar como más rodeos. Quiero presentarles a Santiago. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, preséntate, que mi comunidad te conozca, cuéntanos a qué te dedicas. Hola Jordan, ¿cómo vas? Muy contento de estar por acá. Yo soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín. Estudié una especialización en propiedad intelectual en la Universidad Externada de Colombia. Y bueno, llevo ya unos añitos pues dedicado a este tema de la propiedad intelectual, pues que es un tema muy apasionante y que todos los días está en evolución. Buenísimo. Nosotros de hecho nos conocimos cursando especialización en el externado, ¿no? Curiosamente, por una amiga que tenemos ahí en común. Sí, fue todo muy extraño pues porque fue como amiga en común y Sí, siendo pues de diferentes ciudades tuvimos la oportunidad de conocernos. sí, no, inclusive, y el grado fue el mismo día y toda la cosa, o sea, chévere. Y Santi, veníamos hablando, ¿no? Ya hace un tiempito de, oiga, montemos algo, vente para el podcast. Hay muchas cosas, muchos temas de los que nos gustaría hablar. Pero nada, Santi, si quieres arranquemos con algo muy básico, ¿sabes? ¿Cómo le podrías explicar a la gente que nos está escuchando qué es la propiedad intelectual? Bueno, digamos que primero pues hay que como ir a los conceptos básicos pues, ¿cierto? Sí. La propiedad no es nada más que, la propiedad intelectual no es nada más que la propiedad, ¿cierto? Ujú. Es, digamos, tener exclusividad sobre una cosa, pero que esa cosa no es material, sino que es un intangible, ¿cierto? Eh, digamos que normalmente yo suelo hacer una analogía a que la propiedad intelectual básicamente es un derecho parecido al que uno tiene sobre una casa o sobre un carro, sino que sobre unos determinados bienes, ¿cierto? Que pueden ser marcas, derechos de autor, patentes, secretos, todo ese tema. Vale. Bueno, y recientemente nosotros vimos todo este boom bueno, pues de hecho antes de arrancar y antes de empezar con el boom, la propiedad intelectual, si no estoy mal, tú me corregirás, tiene como dos divisiones, ¿no? Principales, que es la parte de los derechos de autor y, y la parte de la propiedad industrial, ¿no? Que ya tiene que ver más que todo con esos intangibles que nos mencionabas de las empresas. Eh, Tú puedes de pronto contarnos, antes de entrar como a cierto boom del que vamos a hablar, que es puntualmente el caso Shakira, de la canción de Shakira con Bizarrap, ¿cierto? Me gustaría que nos contaras más o menos con tus palabras, muy breve, qué puedes decirnos por derechos de autor, qué puedes decirnos por esa propiedad industrial. Sí, claro. Digamos que la propiedad intelectual se divide, o digamos es una división muy común entre dos subgrupos que acogen diferentes cosas, ¿cierto? Un subgrupo que son los derechos de autor y otro subgrupo que es la propiedad industrial, ¿cierto? Sí. Los derechos de autor, digamos que son derechos que se adquieren sobre obras artísticas, literarias, educativas, científicas, musicales, softwares, por ejemplo. Ujú. Y esos derechos de autor generan prerrogativas, pues, o tipos de derechos que pueden ser morales o patrimoniales, ¿cierto? Sí. Eh, por otro lado, está el tema de la propiedad industrial, ¿cierto? La propiedad industrial, digamos que acoge diferentes tipos de activos que pueden ser nuevas creaciones, que es todo el tema de patentes y modelos de utilidad, que se refieren básicamente pues como a inventos, a nuevos elementos en el estado de la técnica. Eh, a marcas, a signos distintivos que acoge, marcas, nombres comerciales y lemas, ¿cierto? Que es básicamente pues como todos estos avisos que nosotros vemos en el comercio que identifican a un empresario. También hay en ocasiones en la propiedad industrial
se dispone pues o se agrupa el tema de los secretos industriales o secretos comerciales que tienen que ver pues como con todo el tema de la confidencialidad, ¿cierto? Sí. Y también se incluye en la propiedad industrial en ocasiones el tema de los diseños industriales, que es más un tema pues como de formas estéticas de determinados productos que se protegen pues como con ese tipo de intangible que es un diseño industrial. Entonces digamos que esos son como los dos grandes grupos, que también en esos dos grandes grupos hay otras pequeñas divisiones pues como venía comentando. Buenísimo. Bueno, me gustaría que habláramos un poquito del caso, bueno, no caso, pues básicamente de lo que sucedió con la canción que sacó Shakira con Bizarrap en la última sesión, si no estoy mal, es como la más reciente, en el que sucedieron muchas cosas. Principalmente hubo como una tendencia, ¿no? Creo que todos en redes sociales, creo que el contexto, para que la gente más o menos lo tenga presente, es, vimos en redes sociales como un boom del tema, el cual fue usado por distintas marcas para hacer, o sea, montarse como una tendencia de memes, ¿no? Sobre todo con el claramente, con el salpique, etc, 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 como referencias a la canción. Y sobre todo también, no solamente con eso, sino con el uso de pues, la imagen de Shakira y Piqué en publicidad, ¿no? De distintas marcas. Y hubo uno que fue muy llamativo, que de hecho lo conversamos por encimita, que fue el de la registraduría, si no estoy mal, con el tema de la cédula digital, ¿cierto? En el que utilizaron apartes de la canción para promocionar pues ese servicio, ¿no? Ese producto. Sí, 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 sí. Sí, esa sesión, creo que es la 53 Ajá. de Visa, tuvo demasiadas controversias. Incluso también salió otra artista a decir que había plagio de la canción. Ah, sí, el corito, si no estoy mal. Sí, 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 total. Y también salió pues el tema, por ejemplo, de la registraduría. Ujú. Digamos que ese tema de la registraduría puede verse desde una óptica, pues, o digamos que uno haciendo como abogado de la registraduría podría pensar, por ejemplo, en un fenómeno eh, que básicamente son como supuestos que existen en el derecho de autor, Ujú. que limitan que la persona que es autora pueda impedir que hagan uso de la obra, ¿cierto? Sí, Es decir, normalmente cuando una persona escribe un libro puede decirle a otra persona, venga, no me copie el libro, ¿cierto? No lo recite, no lo publique en internet. sí. Pero hay algunos casos que impiden que se hagan efectivos esos derechos, ¿cierto? Y es lo que se llaman las limitaciones y excepciones. Ujú. Digamos que la limitación y excepción más conocida de todas es la limitación del derecho de cita, ¿cierto? Sí. Yo en mi tesis o en mi trabajo de grado puedo hacer uso de una obra de otra persona, de lo que dijo, por ejemplo, Einstein o cualquier científico muy conocido, Ujú. porque existe esa limitación y excepción. Lógicamente tiene que cumplir unos requisitos, por ejemplo, decir de dónde se sacó esa parte, Sí. eh, pero digamos que no limita esos derechos, ¿cierto? Es una Sí. limitación. En el caso de la registraduría, uno de pronto, haciendo de abogado de esa entidad, podría decir, venga, es que esto es una limitación y excepción, ¿cierto? Este video es objeto de una limitación y excepción que es la parodia, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Básicamente como eh, a una obra parodiarla, ¿cierto? Sacarle un lado pues como chistoso Que se ve mucho de... en el cine, por ejemplo, hay una película tendencia o que la revienta en taquilla y de inmediato, casi que al mismo momento sale la parodia de la película, ¿no? Total, total, así es, sí, pues estas Scary Movie, por ejemplo, Sí, sí, sí. es un ejemplo muy Ah, claro. la de los Juegos del Hambre tiene también una parodia, Los Piratas del Caribe también, si no estoy mal, como algunos Sí, ejemplos de eso. sí, total, total. Eh, Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve un tema muy subjetivo, ¿cierto? Ujú. Porque aquello que le causa risa a una persona a otra, probablemente no, ¿cierto? Sí,
Obviamente puede ocurrir que haya una reclamación y eso pues sería objeto de decisión de un juez, ¿cierto? Ujú. Pero yo también me pongo del lado de Shakira pues y Bizarrap, y es que a fin de cuentas todo eso es free press, pues es Claro, publicidad y subvención, ¿cierto? Que los va a redirigir a la canción de ellos y más vistas y por lo tanto mejores pues rendimientos económicos. sí. Entonces sí, es un tema muy subjetivo y bueno, no, pues habrá que ver si de pronto hay alguna reclamación en tratándose pues de derechos de autor por parte de ellos, que la verdad no creo, no creería que ocurra. Sí, aparte que son temas como muy, o sea, muy difícil. Imagínate uno poniéndose como en el lugar de ellos o por lo menos de las personas que le manejan como todo ese tipo de derechos a estos artistas y a este productor que son tan, digamos, tan mencionados como tan buscados, ¿no? Y ir uno por uno a buscar a estos infractores, ¿no? O sea, lo que voy es que más o menos, si te he logrado entender bien, depende mucho de la voluntad del propietario de la obra, ¿cierto? O del creador de la Sí, obra, más bien, o del propietario, sí. sí, claro, digamos que eh, depende mucho de varios factores incluso, ¿cierto? Ujú, Por ejemplo, la obra se usa con un fin de parodia, puede resultar que sea una limitación de excepción. ujú. Pero todo eso también se agrava en el sentido de que estas limitaciones y excepciones son de naturaleza nacional, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces, lo que es una limitación y excepción en Colombia puede no serlo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, eso incluso se vuelve mucho más problemático, porque entonces, listo, yo en Colombia puedo reclamar y de pronto me dicen que parodia, pero en Estados Unidos puedo reclamar y de pronto me dicen, no, vengas, esto está amparado por el fair use, ¿cierto? Ujú. Es un tema también complejo, pues, en ese sentido, la verdad. Vale. Ya que tocas el tema del fair use, ¿qué nos puedes decir de eso? Yo sé que no lo teníamos como planeado, pero ¿qué le puedes contar a la gente como para que más o menos se den una idea y sepan de pronto si lo llegan a ver o lo quieren buscar, pues que van a ir a profundizar, ¿cierto? Sí, claro. Obviamente es una figura de derecho, pues, norteamericano Ujú, que aplica, pues, para efectos de los casos que ocurren en Estados Unidos, sí, ¿cierto? sí, Digamos que las limitaciones y excepciones al derecho de autor tienen dos sistemas, ¿cierto? sí, Uno es un sistema abierto y otro es un sistema limitado o taxativo. Entonces, en Colombia, para que haya un caso de limitación y excepción, es un caso simplemente según el cual uno no puede reclamar sus derechos de autor o la otra persona puede decir que no está infringiendo por estar en una limitación y excepción. En Colombia, para aplicar una limitación y excepción, esta tiene que estar taxativamente consagrada en la ley, ¿cierto? Y hay pues sí. numerales que establecen pues esas limitaciones y excepciones. La parodia, la cita, sucesos de actualidad, por ejemplo, Ujú, todos estos supuestos. Mientras que el sistema abierto es un sistema que es de fair use, ¿cierto? Y sí, que, digamos, en Estados Unidos tiene unos criterios determinados para determinar, venga, esto no es una infracción a derechos de autor, sino que está amparado por el fair use. Y esos criterios, digamos que para el fair use son varios en esta jurisdicción. Por ejemplo, si es fin académico o comercial, si es respecto a un tipo de obra o a otro tipo de obra, ¿cierto? Por ejemplo, si es ujú, un software o si es un libro o si es una canción. sí, Por ejemplo, eh, el público objetivo de esa obra, ¿cierto? Son un grupo pues de criterios que están establecidos pues como por la jurisprudencia de Estados Unidos, pero que en otras cosas pues digamos constituye ese sistema abierto, ¿cierto? No es que sí. hayan como unos casos determinados de limitación y excepción, sino que hay unos criterios y esos criterios digamos se evalúan de forma independiente en cada caso y determinan si es una excepción al derecho de autor o no. Vale, bueno, gente, ya saben, ahí tienen para arrancar y si quieren profundizar, pues lo pueden hacer ya con esta estructura que Santiago nos acaba de dar. Vi que publicaste recientemente en LinkedIn el tema del Plan Nacional de Desarrollo que recientemente se radicó, ¿no? En el Congreso para que le den trámite y pues lo terminen aprobando, modificando, etc, etc, etc.
En esa publicación tú mencionabas el tema de cambios en las tarifas para el tema de registros y cobros por trámites, que entiendo yo que son todos los que se realizan ante la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que tiene que ver con temas de propiedad industrial, ¿cierto? Tenemos signos distintivos y demás. Cuéntanos, pues bueno, lo hiciste en plan, mire, este es el Plan Nacional de Desarrollo y toca esos temas, pero ¿qué observaste ahí puntualmente en este tema de tarifas por los trámites y demás? Bueno, digamos que hay que hacer como una precisión, y es que en el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. lo que se estipuló fue crear una tasa para los trámites de registro de derechos de autor, ¿cierto? Ok. Es, digamos, un trámite diferente a los de propiedad industrial ante la superintendencia, ¿cierto? Sí. Estos son trámites que se realizan ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, por ejemplo, yo tengo una canción, un software, un libro, y puedo ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registrar esas obras, ¿cierto? Ok. Actualmente, esos registros de obra son trámites de naturaleza gratuita, ¿cierto? Pero lo que está, digamos, formulado en el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. que pues, aún está en trámite y no está aprobado, es que por esos trámites de esos registros y otros trámites, pues varios de la entidad, se genere un cobro de tasas oficiales, ¿cierto? Ok. Es decir, que al usuario, a la gente de a pie, le va a tocar pagar pues por esos registros. Ese es como el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Ok, o sea, ahí el tema es, o sea, corrijo, no es en cuanto a temas de signos distintivos y demás, sino que es, hace una modificación en todo este tema de derechos de autor, ¿cierto? Que era un trámite gratuito al que cualquier creador de una obra, obviamente siguiendo con los requisitos que da la norma, pues acudía y lo registraba, y ahorita tiene como, o va a tener eventualmente en caso de que se apruebe, como un costo. Así es, tal cual, tal cual. Y digamos que es un tema, yo creo que complejo para ciertos sectores, porque fíjate que los registros actualmente, por ejemplo, de la industria de los videojuegos, Sí. son registros independientes. Es decir, no es que yo registre el videojuego como obra, sino que yo registro la canción, cada uno de los personajes. Entonces, Mario, Luigi, por ejemplo, por poner Mario Bros. De ejemplo. Mario, Luigi, la princesa, el malvado que creo que se llama Koopa, no recuerdo. Sí. Y adicionalmente, entonces, la parte gráfica, pues como la escenografía, Sí. el guión de ese juego, Sí. el software que facilita el uso de ese juego. Y te digo pues que cada uno de esos activos que acabo de mencionar, que casi son 10, Sí. pueden tener en todo el proceso creativo 10, 20, 30, 40 versiones. Sí. Entonces, imagínense una empresa de ese sector haciendo 40 registros cada mes y pagando una tasa pues que aún no está fijada cuál es por cada uno de esos registros. Es un tema que puede resultar siendo bien complejo, la verdad. Y más pues por el cambio que digamos no se esperaba. Pues yo por lo menos no esperaba que ese trámite empezara a ser de cobro. De cobro, exacto. Que pasara de ser gratuito a ser cobrado. Aunque en otros países pues es así, se cobra, ¿no? por eso. Sí. Sí. O sea, sino que entiendo yo que el tema no es tanto el cobro, sino la manera en la que está concebido el trámite y que tú tengas que acudir a la Dirección Nacional de Registro de Derechos de Autor, cada ítem, ¿no? Cada obra por separado y no en un conjunto, ¿no? Sí, incluso, digamos, otras oficinas en el mundo permiten como el registro de obras interactivas, ¿cierto? Sí. También pues lo que decía de las versiones de personajes o de softwares pues que se van dando en el proceso creativo, eso también es muy independiente de cada empresa, ¿cierto? Sí. Porque puede ser que solamente registren la parte final, no necesariamente pues tienen que registrar cada uno
de los avances que vayan teniendo en el proyecto, pues. Entonces sí, pues digamos que va a ser que la industria tenga un cambio, pues como en materia de cómo se protegen las cosas o cómo se registra, mejor dicho, porque obviamente ya teniendo un costo, toca hacer pues una planeación para esas protecciones. Ujú. Y tú sabes, una pregunta así suelta, tú pensando de pronto un poquito en el tema este del criptoarte, tú sabes, Colombia, ¿qué posición tiene en ese punto, digamos, para llegar y reconocer la autoría de una obra que está en uno de esos como ecosistemas? Bueno, de Colombia no sé mucho si han tenido como avances regulatorios en ese sentido. Ujú. Sí puedo decirte que conozco que para el caso de Estados Unidos, Sí, el Congreso, incluso fueron dos congresistas, sí. eh, le pidieron a la Copyright Office, que es digamos la entidad de derechos de autor de Estados Unidos, y a la USTPO, que es la entidad de marcas y propiedad industrial pues, de Estados Unidos, Sí. que conjuntamente investigaran sobre los NFTs Ujú. y como la relación que tienen estos con la propiedad intelectual. Ellos en conjunto, pues esos dos organismos en conjuntos, hicieron varias mesas de diálogo con expertos y se está esperando como esos resultados, que yo creo que va a poder ser un tema muy enriquecedor, pues como esa investigación que hicieron esas entidades. Que creo que ya lo habrán publicado, si no estoy mal. Yo por ahí vi que ya por fin como que había salido la investigación porque llevaban como, no sé, como un año, algo así por el estilo en ese plan, ¿no? O un poquito más. Yo entiendo que tuvieron la última mesa redonda, por así decirlo, hace como, no, creo que va a ser el 28 si no estoy mal. Si no estoy mal. Entonces creo que por ahora no han publicado sus resultados, pero tendría que revisar, eso lo vi hace unas semanitas. Ah, ok, ok, pues nos toca estar pendientes de eso, a ver qué podemos mirar por ahí. Santi, antes ya como para ir dando fin a este episodio, me gustaría preguntarte dos cositas. ¿Tú cómo ves el tema este año, sobre todo de registro de marcas, desde el punto de vista del emprendedor? ¿Ha sido más fácil? ¿Se han presentado más registros? Yo sé que, y lo vi, el final del año pasado fue caótico para todas las personas que se registran, por ejemplo, que se encargan, perdón, de registrar marcas porque pues se acababa esta tarifa como tan buena que había sacado la Superintendencia de Industria y Comercio para registrar marcas para los menores de 28 años, ¿no? Entre 18 y 28 años. Y pues se presentaron muchas solicitudes hasta el último día. ¿Cómo ves tú ahorita este tema en cuanto a las tarifas que están pues, establecidas para este año? ¿Y tú crees que es un factor que facilita o dificulta, digamos, que los emprendedores o los emprendimientos puedan proteger sus intangibles? Bueno, digamos que ahí sería bueno como hacer la aclaración, pues, o poner en contexto a la audiencia en que el año pasado eh, la superintendencia estaba dando un descuento en las tasas oficiales del registro eh, del 93%. La Altísimo, ¿no? tarifa plena, una cosa pues sin precedentes. Yo no lo había visto nunca en Estaba ninguna que como oficina en del mundo. 80.000 pesos. Estaba como en 80.000 pesos. 69.000 pesos, 69.000 pesos valía. 69, eso son como $15 aproximadamente. Sí, total, es una cosa de Baratísimo, locos. baratísimo. Una cosa de locos, totalmente. Eh, entonces estaba esa tarifa tan buena, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Lógicamente era un instrumento buenísimo para los jóvenes emprendedores, porque digamos que el requisito era, usted tiene que estar entre los 18 y 28 años, ¿cierto? Ujú. Y como bien decís, diciembre fue un año caótico Un para esa mes. solicitud. Un mes, exacto. Sí, sí, sí. Un año. Un mes caótico para esos temas. Digamos que yo estuve por ahí pues como viendo las solicitudes que se presentaron ese mes y te puedo decir que habían días en los que se presentaban 800 solicitudes, 1000 solicitudes, cuando normalmente son
de 50 hasta 150, ¿cierto? ¿En un día La fe- o en un mes? no, en un día, en un Ok, día. ok, es muchísimo, ¿no? Habían días de 1000 solicitudes cuando en realidad normalmente es de 50 a 150. Una cosa bien abrumadora. Incluso no sé cómo hará la superintendencia para alivianar todas esas cargas que tienen pues con este aumento en las solicitudes. Sí. Eh, Y ahorita, sí, paréntesis, hubo cambios importantes en la SIC, ¿no? sí, sí, En cuanto a la estructura, el personal que trabaja dentro de la entidad, bastantes cambios, ¿no? Para arrancar el año. sí, empezó ya una superintendente. Ujú. Entiendo que también había un concurso pues como para nombrar superintendente. Sí, Eh, También pues con todo ese tema de la contratación por prestación de servicios que está pues ahí como en el gobierno, entiendo que como que hubo algunos días de enero pues que no estaba como no estaban como a full capacidad de los examinadores porque algunos de ellos son contratados por prestación de servicios. sí. Entonces, bueno, no sé cómo estará en este momento pues con ese cambio de superintendente. Esperemos que muy bien pues. Sí, pues sobre todo por los usuarios, ¿no? De los servicios, ustedes los que se dedican a estos trámites y la gente que está esperando que sus trámites salgan. Sí, totalmente de acuerdo, incluso porque también, por lo menos por experiencia propia, he podido notar que los trámites han estado un poquito más lentos de registro de marca, por lo menos. Sí, Eh, Esto también puede ser pues por el aumento de las solicitudes, no necesariamente porque de pronto haya problemas como en el interior de la entidad o de personal, sino que en realidad pues entiendo que pues comparado 2021 y 2022 hubo como un aumento del 20 al 30% de las solicitudes de registro, si no estoy mal. Entonces sí puede eso pues como hacer que sea un poco más lento el trámite. y eso es bueno, ¿no? O sea, ya hay como emprendedores que están como más educados, digo yo, en cuanto a entender la importancia de proteger pues todas o sea, todo lo que los va a distinguir en el mercado, ¿no? O sea, todo lo que, su marca, lo que les identifica, ¿no? Sus eslogan. Sí, sí, totalmente. Digamos que eso es un tema muy importante porque primero da cuenta de que se está tomando conciencia de la importancia de la propiedad industrial e intelectual. Eh, pero también yo creo que estará por verse ese tema porque obviamente teníamos un incentivo muy grande de ese descuento en las tasas oficiales. Sí. Ya que este año no hay ese descuento, estará por verse pues cómo nos va en temas de solicitudes, entre otras cosas porque también está pues como por ahí la posible recesión de este año, el tema de la inflación. Entonces, no sé, esperemos a ver qué pasa este año, ojalá se mantengan las solicitudes. Y Santi, para ti, ¿cómo ves el tema o cómo crees que la gente, sobre todo los emprendedores, que son como siento yo, que deberían ser uno de los más interesados en estos temas, cómo podrían ver esos gastos, ¿no? ¿Como una inversión o un gasto? Porque pues para mí, digamos, desde mis ojos es como una inversión el hecho de yo proteger parte de lo que me identificaría de mi competencia, pero tú ¿cómo le dirías a la gente, oiga, usted tiene que ver esto indistintamente de si hay incentivo o no? Usted lo necesita porque es una inversión para su negocio, para protegerlo, para crecer. Sí, yo siempre he visto la propiedad intelectual en general, no solo pues el tema del registro de marca como una inversión, porque Porque a la larga son activos, ¿no? O sea, a la larga son son activos. activos. Sí, son activos. Además de ser activos, eh, yo a veces los veo como seguros, ¿cierto? Sí, Como contratar una póliza de seguro, porque el yo salir al mercado sin un registro de marca debidamente conferido puede hacer que a los 10 5 años o después de muchos gastos publicitarios o esfuerzos económicos, de trabajo, de tiempo, eh, encuentre que ya la marca estaba registrada y que por lo tanto debo cambiar el nombre.
perdiendo toda esa clientela que había conocido, todo ese nombre, ese goodwill, y eso pues puede ser un tema muy complejo, la verdad. Sí. O sea, Sí, sí. o sea, la gente, indistintamente de si hay incentivo o no, sí debería ver el tema como una inversión y hacer el esfuerzo, ¿no? A la larga, o sea, porque es un tema que a lo mejor ahorita o recién les salga el trámite favorable, no lo ven, pero se van a quitar muchos dolores de cabeza, sobre todo más adelante, cuando ya sean más conocidos, cuando los resultados del trabajo que realizan día a día se noten, ¿no? Sí, claro, y no solo pues no solo por temas pues de que no me van a demandar o porque ya tengo la marca, Ujú. sino porque el tener un registro abre ciertos canales que no tenerlos, pues digamos, no están abiertos, Sí, ¿cierto? O sea, sí, el sí, tener sí. un registro te abre ciertos mercados como por ejemplo grandes retails que te piden pues para ellos curarse en salud, tener un registro de marca debidamente conferido, ¿cierto? Sí. O incluso hay marketplace muy grandes que te piden un registro de marca para poder comercializar tus productos, ¿cierto? Incluso Entonces, cuando la gente va a levantar capital, yo me he dado cuenta que les preguntan de manera celosa y específica es eso, ¿no? Si tiene protegida su marca, si tiene su patente, si tiene... sí, claro, incluso yo he visto muchas veces que los inversionistas se enamoran de la marca, no tanto de la idea. Sí, sí, Dicen, no, sí. esta marca me encanta y imagínense uno llegar con una marca encantadora y no tenerla registrada y que alguien la pueda ya tener registrada sería muy problemático, la verdad. Sí, eso sería tenaz. Santi, para finalizar, me gustaría que le dejaras un mensaje a la gente que nos está escuchando. Uno, ¿qué le recomendarías a la gente le llama la atención esos temas? Y dos, eh, ¿hacia dónde crees tú que se debe mirar ahorita? ¿Hacia dónde crees que está el horizonte en esos temas? Y pues, ¿por qué dedicarse a lo mejor a estos temas tan fascinantes como es la propiedad intelectual y la propiedad industrial? Bueno, lo primero es que me parece que el abogado o la persona que quiera dedicarse a temas de propiedad intelectual tiene que tener como visión el tema educativo, ¿cierto? O sea, educar a la persona para dar cuenta de que la propiedad intelectual es importante, porque esa conciencia no la tenemos tanto en el país y es muy necesaria. Yo recuerdo mucho que un docente de Derecho Deportivo pues, que tuve hace algunos años, el César Giraldo, me decía, mi competencia no es una firma diferente a la mía, mi competencia es el desconocimiento que tiene el mercado frente a los servicios que yo presto. Entonces, educar para poder crecer como país y como persona. Eh, yo creo que la propiedad intelectual, mmm, primero, esto pues es una opinión personal, es la firma, es la rama del derecho que tiene más proyección por todos los cambios tecnológicos pues, que están viendo y por ser la rama que está a la vanguardia de esos cambios. Creería yo que el tema de actualidad de propiedad intelectual se está viendo, mejor dicho, en los noticieros todos los días. Metaverso, inteligencia artificial, NFTs, eh, temas de entretenimiento, pues canciones, tendencias. Y creo que se mantendrá de esa forma por los años que siguen. Eh, principalmente en temas de inteligencia artificial, creería que es como el tema más... Va a pegar muchísimo, ¿no? Inclusive ya que tocaste el tema de los NFTs, en el Super Bowl se presentó Rihanna este año y la canción con la que arranca su presentación es una canción que una fracción de los derechos de esa canción está tokenizada y de hecho se empezó a distribuir en distintos mercados. No sé si viste la noticia, pero fue un tema muy llamativo, sobre todo porque pues Rihanna arranca el Super Bowl con la canción que está la de, ¿cómo se llama? La de Bitch Better Have My Money.
esa canción hay una parte de los derechos de esa canción que está tokenizado en un NFT y se empezó a distribuir a través de esos mercados. Pues ya alguien de pronto que esté interesado en adquirirla, pues ahí está, queda el dato. Sí, total, no, es que, mejor dicho, la propiedad intelectual tiene tanto desarrollo tecnológico y tantas formas de monetizar que es increíble. Tremendo. Es increíble, en serio. Tremendo. Sí. Bueno, Santi, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Quiero contarles, de paso porque lo acabamos de confirmar, vamos a estar haciendo un live. No sé la verdad cuándo estén escuchando esto, honestamente, pero vamos a estar haciendo un live o si ya lo hicimos para que vayan a verlo sobre el caso de Hermes contra un criptoartista por un tema de el uso de la propiedad. Si no estoy mal, esa propiedad es industrial o intelectual, como abre bocas. Las dos. Las dos, ambas, ¿no? Exacto, entonces vamos a estar hablando de ese caso porque es un caso que de hecho creo que estábamos esperando hace mucho tiempo que saliera porque nos iba a dar como muchas luces de las limitaciones como de la libertad de expresión, sobre todo en los Estados Unidos, ¿cierto? Que es parte de lo que se basa el arte a la protección que tienen sobre todo las marcas o las empresas de su propiedad intelectual e industrial, ¿no? Entonces, quiero contarles que vamos a estar en live en mi canal de YouTube y si de pronto esto lo escuchan después ¿Para qué fecha quedamos? Esto es a ver. Eso es para el 23 de febrero. Si este podcast lo están escuchando después del 23 de febrero, van a mi canal de YouTube, ahí van a encontrar montado el live. ¿Listo? Fue ese día o va a ser ese día a las 7 de la noche, por si están interesados en de pronto profundizar más ya con el tema como de la innovación que nos contaba Santi, ahí lo van a poder encontrar. Y Santi, nuevamente, mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Muy interesante la charla, y pues espero que les haya gustado a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias a vos, Jordan, y bueno, no, espero pues que esta charla pueda cautivar a muchas personas de enamorarse del tema de la propiedad intelectual. Bueno, Santi, de verdad, nuevamente mil gracias. Y a mi gente nos vemos, como siempre, todos los lunes a las 7 de la noche con un episodio nuevo de Charla Legal, un podcast para no abogados. Mil gracias y hasta luego.